Hola, bienvenidos a una nueva edición de Un Futuro Mejor, un podcast para hablar del futuro y de cómo podemos arreglar, mejorar o implementar cosas que mejoren la humanidad y el planeta. Hoy tengo a Bruno, buen amigo de grupo de debate que teníamos hace unos meses. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Bien. Bueno, vamos a, como siempre hago en los podcasts, vamos a plantear un juego. Y el juego es, si tuvieras una varita mágica con la que pudieras tomar medidas que cambiaran las cosas a nivel global, ¿qué cosas cambiarías? ¿Cuáles son los problemas más importantes a los que tú crees que la humanidad se enfrenta a día de hoy o que son los que más están poniendo palos en las ruedas de que podamos vivir en armonía, paz, prosperidad? Vale, pues coincidiendo con el invitado anterior, creo que hace falta muchísima empatía, ¿no? Creo que vivimos en un sistema que prioriza al individuo y que en definitiva, bueno, es el yo, pensar en yo, y si sobra algo yo, y a los demás pues no les deja nada, ¿no? Em, Creo además que bueno, como bien se llama este podcast, ¿no? Que es para pensar un futuro mejor, creo que además hay una frase de Carlo Levi que se llama "El futuro tiene el corazón antiguo", que eso significa, bueno, creo que la frase en sí, pero bueno, si queréis la explico, ¿no? Básicamente es acordarse de toda esa gente que en el pasado pues luchó por un futuro mejor, ¿no? Entonces es eso, ¿no? El futuro, las conquistas de derechos y de libertades del futuro tienen el corazón antiguo, ¿no? de toda esa gente. Personalmente, yo me llamo Bruno, mis padres me pusieron ese nombre, no porque le gustase y ya está, ¿no? Que a lo mejor Sino también, que que a es lo un mejor nombre muy bonito, también. es un nombre muy bonito, Gracias. con buena sonoridad, la R y tal. Gracias, Sí, Álvaro. Sino por un científico italiano del siglo XVI que se llamaba Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera por orden de la Santa Inquisición por decir cosas tan subversivas y revolucionarias como que la Tierra es redonda o que la sangre circula alrededor del cuerpo, ¿no? Entonces, el futuro tiene el corazón antiguo, ¿no? Creo que una de las obligaciones morales que yo tengo como persona, ¿no? Que me definen, es que quiero dejar el mundo un poquito mejor de como me lo he encontrado, ¿no? Y tengo la obligación moral de luchar por ello. Ujú. Creo que al final lo que decíamos de la empatía, que quizás es el inicio o la chispa que inicia el ser consciente de cosas, al final el valor que va asociado a la empatía realmente es la búsqueda del bien común, ¿no? Es decir, trascender un poco lo material inmediato cortoplacista, que quiero no sé qué Mercedes y pensar, Ujú. oye, realmente que yo tengo un Mercedes ayuda a que la humanidad vaya mejor. Claro, es Al final el que bien común yo creo que es el gran concepto, ¿no? Ahí. efectivamente, ¿no? Claro, además es que como vivimos educados en sociedades muy individualistas, incluso visto desde el punto de vista egoísta, ¿no? Tú no puedes ser feliz si los Es tal demás no cual son eso. felices. Es Es tal decir, cual eso, sí. si tú vives en una mansión con todo tipo de riquezas, ¿no? Y todo tipo de comodidades, pero luego el resto de la gente a tu alrededor en tu barrio están, pues, no sé, buscando en la basura porque no tienen que comer o no tienen dinero para comprar muebles y tienen que el mueble que tú, la mesa o la silla que ya no quieres tú, la ha cogido alguien de la basura. O sea, somos animales sociales y creo que eso lo hemos olvidado, ¿no? Es más, si no hemos sido víctimas de los depredadores, el ser humano como especie ha sido gracias a la cooperación, ¿no? Y a la, A la unión del efectivamente, grupo, claro. a la habilidad de establecer redes sociales. Entonces, porque no somos realmente animales que tengan una fuerza, pues no sé, como la mandíbula de un hipopótamo, ¿no? O que tenga la velocidad de un halcón o de Somos de un manada. guepardo. Somos un tipo de animal de manada, no Efectivamente, individual. O sea, no somos efectivamente, águilas, claro. claro. Y creo que sí, podemos ser personas fuertes, pero también somos vulnerables. Y en algún punto de nuestra vida somos vulnerables. Cuando somos pequeñitos que nos tienen que cambiar los pañales, somos vulnerables. Cuando somos mayores que no podemos ni andar y nos tienen que eh, duchar o nos tienen que cambiar la ropa, también somos Y yo vulnerables. ahora me siento vulnerable, tío. Hay un montón de situaciones en mi vida en las que
me salgo de este matrix de la sociedad y me veo extremadamente vulnerable. Un problema de salud, un traspiés, un problema incluso económico, que ya es dentro del videojuego del dinero, que ahora hablaremos si quieres del videojuego loco este del dinero, Sí. pero y la especulación y tal, pero que yo me siento extremadamente vulnerable. O sea, el empoderamiento creo que a veces es un arma de muy doble filo, porque te hace sentir como una invulnerabilidad que te puede deshumanizar y sacarte. O sea, mucho tonto está muy empoderado también, en vez de conectar. Yo creo que el bien común y el volver un poco a entender que la tribu es todo, porque todos somos la tribu. Al final no puedes estar bien si hay guerra a 100 kilómetros. Efectivamente. Claro, o sea, claro. Polonia están asustadísimos, no solo Ucrania, porque claro, es que eso, nadie puede estar en paz si hay guerra, miseria, desesperación por sobrevivir a 20 kilómetros de tu domicilio, ¿no? Claro, Que efectivamente. el bien común para mí, y no te preocupa, a mí me parece muy fuerte que no se diga ni una sola vez bien común en las escuelas. Desde que el niño se mete a estudiar hasta que sale de la universidad, ¿cuántas veces se oye esto es por el bien común? O interés general, ¿no? Que Sí, es un lo puedes llamar sinónimo. como quieras. Sí. Se oye que hay que sacrificarse y que sea un orgullo y heroico el sacrificio por el bien común. Y lo consideran un tonto, un no sé qué. A mí eso me parece... Claro, por eso he dicho antes que vivimos en un sistema que educa en el egoísmo, Sí, tal ¿no? Y además, siguiendo con el argumento que trazaba al principio de un futuro mejor, Nelson Mandela decía que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Entonces, claro, si ya desde pequeños en las escuelas no nos enseñan en esos valores del bien común o de la solidaridad, la empatía, ¿no? y la reciprocidad, pues claro, luego de mayores que la mente la tenemos menos moldeable, ¿no? Pues va a ser más complicado. El cemento ya ha secado. Efectivamente. La capacidad de que el barro de la arcilla se moldee ya está complicado. Sí. ¿Y qué alternativa crees que podríamos poner en marcha con esa varita mágica que pudiera revertir esta tendencia que anula el bien común, que solo busca el individualismo, tan preocupante? Claro, pues mira, yo sí que soy una persona que, y creo que este podcast también se centra en eso, que nos centramos en el contenido, ¿no? Más que en las formas o en el envoltorio, ¿no? Entonces, creo que medidas concretas que se pueden hacer a nivel global, ¿de acuerdo? Creo que el mundo sufre de unas desigualdades brutales, ¿no? Vemos países como Estados Unidos, por ejemplo, que supuestamente es la primera economía mundial, pero que en materia de índices sociales pues está Tiene atrás muchísima que, pobreza. claro, ¿no? Tiene muchas personas, ahí se llama homeless, ¿no? Muchas personas que no tienen casa, luego con el tema de la droga y el fentanilo están también fatal. Creo que, bueno, otros países que a lo mejor no se han o no se dicen tanto de... Por ejemplo, yo sí que, aunque sí que tienen una parte de verdad y una de mentira, pero bueno, los países nórdicos digamos que son un referente en ciertas cosas, Sí. no en todas, Canadá ¿de acuerdo? también, ¿no te parece Canadá? Bueno, Canadá a nivel social mejor que los Estados Unidos. Sí. Nivel económico es más o menos la misma vaina, por así decirlo. A ver, todos juegan al videojuego del dinero, pero eso sí. Hoy en día, ¿quién escapa a eso? Es que eso es muy preocupante también, ¿eh? Ya, eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, lo que iba, que me enrollo siempre como las persianas, creo que, como bien decía, de las desigualdades sociales, una de las cosas que se podría hacer, ¿no? con esa varita mágica que nos das el poder en este podcast, es la de quitar el secreto bancario y los paraísos fiscales, ¿no? No puede Joder, ser... tío, y ole. Es que el videojuego, es que si quieres podemos abrir el melón del videojuego del dinero. Vale. ¡Qué locura, tío! O sea, primero, ¿se emite dinero? O sea, que pueden especular, pueden crear deuda, pueden hacer tal. Y luego el secretivo, pero ¿esto qué es? ¿Pero a qué estamos jugando? ¿Qué es el Monopoly? Es que no lo... Me parece una locura brutal. Efectivamente, y luego nos enteramos, ¿no? Por los papeles de Panamá, ¿no? O todo este tipo de filtraciones que salen, ¿no? ¿Que será el 1 por qué? ¿Por millón? ¿El 1 por 100.000? Sí, seguramente también. La magnitud de y eso. muchas veces pasa que periodistas que de verdad son periodistas, ¿no? Como diría el maestro Kapuczynski, ¿no? O que son mentores no mentores, sino aprendices de Kapuczynski.
que no son, quiero decir, lacayos ni mercenarios, ¿no? Que se juegan la vida para filtrar todas esas cosas que realmente sí son de interés público y de interés general, que digamos que trabajan por el bien común, ¿vale? O sea, porque yo pienso que la verdad es revolucionaria y la verdad nos hará libres, ¿no? Entonces, el periodista creo que es una de las profesiones, por desgracia, que están pues muy enfangadas últimamente en los últimos tiempos. Pero creo que es una de las profesiones más bonitas realmente que existen en el Sobre todo el de mundo. investigación, ¿no? Sí, El periodismo de investigación de verdad, el que efectivamente. busca la verdad última de las cosas. Eso es. Y hay gente que se juega la vida Sí. por digamos, que la gente sepa la verdad. ¿Y por qué se juega la vida? Pues porque van en contra de intereses de los que realmente gobiernan el mundo, que por desgracia no se presentan a las elecciones, sino que tienen muchas armas, mucho poder, mucho dinero, medios de comunicación, ¿no? En fin, todo tipo de Bancos, ¿no? empresas, bancos, que bueno, que se distribuye en el mundo y el poder. Estoy pensando en Julian Assange, estoy pensando en Olga Rodríguez, estoy pensando en Edward Snowden, estoy pensando también en Pablo Fernández, que estuvo preso en Polonia por el tema de la guerra de Ucrania, que le acusaron de espía ruso, y luego sí que es cierto que el Kremlin lo sacó de allí. Creo que, es decir, Rusia creo que no es un ejemplo de democracia, ¿no? No, en la en verdad es que el no. régimen actual de Putin, para nada. Pero creo que incluso, es decir, que tampoco habla bien de nosotros, el hecho de que en lugar de que haya sido el gobierno español el que ha puesto en libertad a Pablo Fernández, haya sido el gobierno ruso, que no es ejemplo de prácticamente nada. Parece una película de humor. Sí, De Alfredo Landa, que sale ahí de repente y sí, viene un ruso y tal, sin ver que es la vida real. Es efectivamente. increíble. Has dicho una cosa que me parece esencial y que si para mí el valor supremo es la búsqueda del bien común y la capacidad heroica de sacrificarse por el bien común, Ujú. que creo que es lo más top que se le puede enseñar a un individuo desde que nace, ¿no? Creo que si no es el segundo, el tercero sería la búsqueda de la verdad como un valor en sí mismo. Ujú, La búsqueda de la verdad. Tú has puesto el ejemplo del científico del siglo XVII, ujú. el de periodista, pero ¿cuántos ciclos de búsqueda de la verdad son truncados por interés y por tal? Y cómo de importante es que todo el mundo tenga la búsqueda de la verdad. No solo a nivel político, también a nivel individual. Oye, fórmate, investiga, intenta llegar al fin último de las cosas, a la esencia de las cosas, una comprensión profunda del mundo que te rodea. Y yo veo que la gente es cuñadismo, manipulación, tonterías, enmascaramiento. Creo que eso también es súper preocupante, o al menos a mí me parece un tema muy grave. Sí, mira, aquí te voy a sacar a Kant, al filósofo, Hombre, y su... el imperativo categórico era, ¿no? Me salía el materialismo histórico, no me preguntes por qué. El imperativo categórico, ¿no? Que, bueno, básicamente que dice, bueno, pues que... O sea, es... Porque su teoría se basa en la justicia en lugar de la felicidad, ¿no? Como de filósofos que le preceden, ¿no? Él decía que su teoría se basaba en la justicia porque la felicidad, cada uno tenemos una idea de qué es la felicidad, ¿no? Para uno la felicidad, pues, no sé, puede ser dedicarse a la música, por ejemplo, o puede ser dedicarse al deporte, ¿no? Bueno, al hobby que tú tengas, ¿no? A la pasión que tú tengas. Entonces, cada uno, pues, somos diferentes humanamente, ¿no? Y cada uno, pues, le gusta una cosa. Entonces, cada uno tenemos una idea de la felicidad, pero de la justicia, si realmente somos honestos con nosotros mismos, ¿no? Y dejamos a un lado el nuestros ego, ¿no? intereses, También, sí. efectivamente, nuestro egoísmo y tal, em, realmente creo que si todos compartimos esa idea de la justicia, ¿no? Que es que, bueno, pues que todo el mundo pueda vivir pues con un mínimo de dignidad, ¿no? Con pues lo que a día de hoy sería esa Declaración Universal de los Derechos Humanos que tan olvidada está y tan papel mojado es, ¿no? Por desgracia. Entonces eso, el imperativo categórico dice, bueno, pues que no me acuerdo de los 3 puntos ahora mismo. No Esto pasa nada, no es lo un vi en examen, ¿eh? filosofía en Esto no primero es vinculante de con trabajo ni bachiller. nada, o sea que no pasa nada. Pero vamos, es básicamente actuar pues como tú crees que todo el mundo debería de actuar, ¿no? Me estoy acordando ahora de China. En China
sí que es cierto. Es cierto en parte y cierto no el tema del gran hermano, de que hay cámaras por todas partes, entonces Eso como la está gente se brutal, ¿eh? La siente, cantidad de cámaras que hay en la calle y tal. Sí, sí. como la gente se siente vigilada, ¿no? Pues digamos que actúa como si le estuvieran vigilando, es decir, Que no hay actúas crimen. mejor cuando piensas que te están No hay viendo. crimen. Al final ha bajado el crimen Sí, brutalmente por claro. esa presión, claro. Sí, claro. eso también es verdad, ¿no? Sí. Y bueno, sí, también podríamos hablar de la inteligencia artificial y el reconocimiento facial que tienen las cámaras de Salen China, muchos pero es temas. irse a Porque otro también lado. un tema que hemos comentado un poco al Sí. principio, antes de cámaras, es el anonimato, que también es una Ujú. cosa que desvirtúa mucho el sufrimiento, ¿no? Porque tú das un botón aquí y se mueren a 100 kilómetros o a 10.000 kilómetros, Sí. no es lo mismo que darle un botón y que sea tu primo. Ya. El que tú no conozcas la tribu y que hayamos vivido en sociedades donde todo es anónimo, secreto, tal, eso también pervierte totalmente la empatía, el bien común, la hermandad, la comunidad. Ujú. Sí, creo también que, no sé si es exactamente a lo que te refieres, pero creo que muchas veces el sistema nos trata como cifras en lugar de Eso es lo como que digo, personas. claro. Vale, sí, esa era eso. Porque la que- cifra es anónima. Efectivamente. Pero claro. Bruno, Paco, Juan no es anónimo. Lourdes o Margarita, Ujú. claro, eso no es anónimo. Claro, por eso me gusta mucho. Por ejemplo, no sé, fue el otro día, hubo una manifestación en Valencia, la 10ª ya, en contra de Amazon por la gestión de la Dana. Y es una forma de humanizar, ¿no? Porque leyeron los 228 nombres de las personas fallecidas en la Dana. Eso también se hace no solamente en la Dana, sino bueno, en otro tipo de manifestaciones, como puede ser en las manifestaciones por Palestina, ¿no? Que creo que esto es un tema también que tenemos que sacar. Que bueno, que leen los nombres de las personas, sobre todo de los niños que han sido asesinados por Israel. Has dicho otro. La verdad es que ha sido como. Vas como por orden diciendo los valores que yo. A lo que más me gusta, mi preferido. Otro valorazo, otro temazo, la justicia, ¿no? Sí, La justicia y la equidad sí. y la igualdad de oportunidades, Ujú. que también es algo totalmente esencial. Ya no solo es que no haya miseria o que no haya desigualdades sociales, también es que nos aseguremos de que la persona que puede destacar que lo haga, o sea, que se le dé a todo el mundo la oportunidad de encontrar su lugar, su valía y su tal, Ujú. que eso es una cosa que tampoco, o sea, Me gusta mucho esto que estás diciendo. sí. Yo que como discapacitado que soy, eso parece como que me gusta más. Me gusta especialmente, pero cuéntame por qué lo decías. No, sí, mira, hay una canción de Pedro Pastor, que es mi cantautor favorito, Ah, venga, vale. que se llama Florecer, ¿vale? Ujú. Y yo creo que cada persona realmente llevamos un genio o una genia dentro. Y En algo, ¿no? sí, en algo. En algo. Puede ser, ya te digo, en música, puede ser en deporte, puede ser en poesía. Y creo que debemos de hacer un viaje personal cada uno de introspección y pues saber qué nos apasiona y qué nos gusta, qué se nos da bien y qué se nos da mal. Porque a mí, por ejemplo, me encanta cantar, pero soy malísimo. ¿Vale? Y en el karaoke siempre hago el ridículo, con mucho gusto, pero hago el ridículo. Pero sí, creo que eso, que debemos de florecer. No creo que somos, o sea, y que lo triste es que esa flor que llevamos dentro que no florezca, ¿no? Hay una película también de los años 90, se llama Una historia del Bronx, es muy buena, de Robert De Niro. Mítica esa, ¿eh? Sí, que te enseña muchas cosas de la vida. Y una de las frases más remarcables de esa película es que no hay nada más triste que el talento malgastado. Entonces, eso, creo que realmente, y lo digo en serio, o sea, no lo digo por quedar bien, no me gusta la gente que dice las cosas por Es quedar que bien. has mencionado un temazo, ¿eh? Porque el talento es lo que más puede beneficiar al bien común. Cuando una Sí, persona brilla en su talento claro. y está comprometido con ese proceso, Ujú. es ¿qué puede ayudar más al bien común que un ser humano extraordinario conectado con un propósito? O sea, es que eso es el bien común. O sea, que para mí ahí es donde confluye totalmente el individuo con el grupo. Efectivamente. Mira, por ejemplo, ya hace poco conocí a un amigo que se ha convertido en muy poco tiempo en uno de mis mejores amigos. Él es Bartolomé Sánchez Estrella, es un poeta que se le conoce así, es decir, como poeta se le conoce como Bartolomé Sánchez Estrella, pero él también es rapero y se le conoce como Tolo Ortógrafo. A lo mejor os suena, es bastante famoso.
Y bueno, me acuerdo que en diciembre del año pasado, hace unos meses, hicieron en una cafetería en el centro de Murcia unos versos por la Dana. Y fueron un montón de poetas ahí a recitar, ¿no? Y bueno, su actuación, la verdad que a mí fue la que más me gustó. Con perdón para el resto de poetas. Por lo que sea, a lo mejor no era mi objetivo, pero te fue así. No por lo que más te gustó. Vale. Vale. Porque a mí, de verdad, a mí porque es como lo llamamos los amigos, me cogió el corazón y me lo puso en un puño. De verdad, o sea, qué sensibilidad, qué talento, qué forma de transmitir sentimiento y emoción. Fue increíble, de verdad. Y con respecto a esto, a mí una cosa que me hace reflexionar mucho es el mérito. Uh-huh. Y la meritocracia, porque los neoliberales se lo han metido Sí. como para ser un yuppie cocainómano que especula, pero realmente el mérito bien entendido, que para mí, yo lo pienso mucho, ¿no? Para mí el mérito son 4 variables. Una, integridad, los valores, o sea, eso es el mérito en sí mismo. Uh-huh. Conocimiento, experiencia y talento. Entonces, claro, si tú solo te fijas en el talento, la experiencia y el conocimiento, tienes a un Hitler de la vida. O sea, al final, el progreso económico y tal, y te cargas a todo Cristo, ¿vale? Efectivamente. Pero los valores, la integridad, es una parte esencial del mérito. Entonces, si tú metes los valores dentro del mérito, el mérito cobra una dimensión muy, muy profunda. Y es lo que más beneficia al bien común. Es decir, que todo el mundo encuentre lo que se le da bien, que se alabe en vez de criticar al que tiene más valores, que busca la verdad, que busca el conocimiento, que tiene experiencia, que es capaz de sacrificarse por el bien común. O sea, si de verdad hubiera una jerarquía basada en el mérito, pero con valores en vez de sin valores, es que se podría arreglar casi todo. Pero si el líder, si la persona que inspira a los demás o que es admirada y los ídolos son unos pedazos de idiotas, uh-huh, o son malévolos, o son maquiavélicos, o son tal, es que estamos perdidos. Da igual el sistema judicial que tú hagas o lo que sea, si el juez es un desgraciado y no tiene mérito también a nivel humano. Entonces, para mí el mérito es súper importante, pero siempre que tenga valores. Porque el mérito sin valores es un peligro brutal. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. El talento va relacionado con eso, que es lo que decíamos antes. Sí. El talento bien entendido es el mérito de verdad. Claro, efectivamente. Y creo que siempre ponen de ejemplo a personas que realmente son la excepción, ¿no? Es decir, siempre te ponen a X artista que, mira, yo es que venía de un barrio que nos comía la pobreza, tal, no sé qué, y ahora, mira, estoy aquí con mansiones, me llueve el dinero, ¿no? Y realmente son la excepción, ¿no? Eso es gente que, bueno, pues ha tenido la suerte de salir de esa situación de desigualdad y de pobreza y, bueno, pues ahora vive la vida loca, por así decirlo, ¿no? Pero... También como que compensa. Uh-huh. Es una vida de compensación, que eso no me gusta. O sea, mucha gente que tiene mucho éxito ¿sí? Ostenta y despilfarra como una forma de compensar el pasado sí. de pobreza y tal, que tampoco es el camino. Efectivamente, y yo creo que es que has dicho otra palabra que creo que es clave, que es el éxito. ¿Qué es el éxito? Claro, ¿no? otra cosa que hay que redefinir de arriba a abajo. Efectivamente, ¿no? Sí, Es decir, el éxito que es tener una mansión y mucho dinero, ¿no? Y mucha fama. Pues bueno, a lo mejor para alguien eso es el éxito, ¿no? No sé, creo que para mí el éxito puede ser dedicarte a lo que te apasiona, vivir tu vida con tus amigos, tu pareja, en paz, en armonía. Dejar el mundo muy hippie, a lo mejor ¿No te lo que parece estoy dejar diciendo. el mundo mejor que como estaba? Sí, también, claro. Un éxito por supuesto, también, increíble. También, claro que sí. Y grandes héroes. Bueno, que ahora hemos hablado con Adrián, que está aquí escuchándonos. Sí. Yo le decía a Adrián, digo, es que para mí una persona que asea a un anciano desvalido es un héroe. Más éxito que eso, que un político, más éxito que eso. Totalmente. Ya querría político estar al nivel de cualquier auxiliar de enfermería, de cualquier tal. O ahora que estamos en verano, los bomberos. Hombre, bueno, todo, las fuerzas de seguridad, ¿no? Los que de verdad lo hacen por cuidar al pueblo. Entonces, claro, yo creo que la elección de los ídolos se nos ha ido la olla. O sea, pero ¿qué clase de ídolos tenemos? Que el que más ayuda en la Dana no lo conoce nadie y un reggaetonero que estafa y no sé qué, y ese es el ídolo de...
Entonces, claro, el éxito va asociado al ídolo, va asociado al falso mérito. Ujú. Y hay un concepto que a mí siempre me hace profundizar mucho, que es la diferencia entre el prestigio y el estatus. Porque tú el estatus lo puedes comprar con dinero, pero el prestigio de verdad no. O sea, que realmente, digamos, no, no es que esta persona ha ayudado, ha hecho tal, cuando de verdad Ya. tiene un valor el ser humano y hay algo heroico único, eso no se puede comprar con dinero. Efectivamente. Yo soy de los que piensa que la educación de un niño comienza cuando nacen sus padres, ¿no? O de una niña, o de un niño. Que también existen las personas trans. Aquí yo Sí, te lo sí. meto. Em, y una de las lecciones más grandes que mis padres me han dado es que una persona vale todo aquello que no le puedes quitar, ¿vale? Es decir, tú a mí pues me puedes quitar Qué la buena ropa. frase esa, ¿eh? Sí, He es tardado un decir, rato en... He sido un poco de retardo, sí, tú pero a es mí muy pues buena. yo qué sé, Sí, sí, llevas una sí. ropa muy La ropa, guay, el una coche y camisa tal, muy ya, chula ya. que te has comprado, ¿no? No, pues también me la puedes quitar, Sí, la ¿no? integridad, ¿no? Claro, tú me puedes quitar, pues no sé, el último iPhone Pro Max que súper chulo que tengas. Me puedes quitar mi coche, me puedes quitar mi casa súper chula. Me lo puedes quitar todo eso. Incluso si te vas al extremo, me puedes quitar la vida, ¿vale? Pero una persona, lo que realmente es, sus valores, sus sentimientos, sus emociones, sus ideas, su esencia, eso no se lo puedes quitar. Así Eso no es. se lo puedes quitar. Y eso es lo que realmente vale una persona. Y creo que deberíamos. Además, es que me gustan mucho los formatos de los podcasts porque es un formato largo, extenso, en el que te puedes Odio el enrollar. formato corto, macho. Efectivamente, Joder, qué no es el peligro formato eso, de la además, ¿eh? televisión que tienes 20 segundos para decir cosas que podrías decir en libros de 1000 páginas. Y O TikTok. O sea que también, las redes sociales, en vez de mejorar la tele, la sí. han empeorado. O sea, ahora TikTok es más rápido que la tele, pero qué locura es esto. Claro, bueno, O eso sea, es también se peor debe que a lo un anterior. fenómeno Increíble, macho. debido a que el tiempo de atención que tienen nuestras Dopamina. mentes, sí, eso también es otra cosa, efectivamente. Pero el tiempo de atención que tienen nuestras mentes es muy, muy reducido, es cada vez más reducido. Y eso es debido a la tecnología. Esto lo explica muy bien. Te voy a sacar a todos mis ídolos. Genial, genial, por eso estamos aquí. Hay que Eh, contrarrestar los ídolos de mierda que tiene mucha gente. Así que tírale. Hay un artista británico, Steven Wilson, que para mí es el mejor compositor de rock progresivo del siglo XXI, que lo explica muy bien y dice, en los años 70, por ejemplo, tú te comprabas un CD y solo tenías o un vinilo, ¿no? Y solo tenías ese vinilo, ¿no? Y claro, lo ponías en tu casa y solo tenías eso, y como solo tenías eso, pues lo ponías y lo repetías y te escuchabas todas las canciones de principio a fin, y aunque no te gustasen de primeras, tú te lo escuchabas una y otra y otra, y al final pues te acababa gustando. Ahora, no, es decir, en aquel entonces se pensaba, uff, ojalá pudiéramos tener toda la colección de música, ¿no? En un sitio. Ahora lo tenemos en la palma de la mano, en nuestro móvil, en Spotify, ¿no? O cualquier otra plataforma de música. Claro, eso es una ventaja. Lo que no pensaban en aquel entonces es que hoy eso iba a suponer una desventaja, que es que eh, si no te gusta algo, pues enseguida, como a Spotify se suben, no sé si son 200.000 canciones al día o algo así, es una locura, pues si esto no me gusta, pues paso a la siguiente, y paso a la siguiente, y paso a la siguiente, y paso a la siguiente, ¿no? Es decir, entonces, ¿por qué? Porque tengo toda la colección de música del mundo en la palma de la mano, ¿no? Y al final tienes todo y no tienes nada. Porque como Sí, tu atención no está bajo control, efectivamente. la cantidad se confunde con la calidad y ya nada es calidad. Efectivamente, sí, Que efectivamente. Que eso es otra, es ¿no? un Eso es otro problema tema. mental grave. Que la, Que la claro. gente se ha vuelto idiota porque ya no Hmm, sabe pensar, no sabe fijar la atención, no sabe discernir entre una cosa y la otra. Es tantas opciones, es una avalancha de opciones que el cerebro medio se apaga, shut down, o sea, se queda sin plomos sí, y no profundizan en nada. Claro, yo, por ejemplo, el formato corto lo odio. sí, Lo odio porque no hay ninguna idea potente que no necesite contexto, ejemplos, contraejemplos, un mínimo de debate, argumentación desde diferentes puntos de vista, que es que todo lo que no tenga eso es que es una mierda de razonamiento, o sea, eso te embrutece y resta al final al ser humano. claro. Entonces, claro, menos de 10 minutos, ¿qué vas a explicar?
Efectivamente. O como mucho 2-3 minutos, pero en 20 segundos, 10 segundos. Entonces, como mínimo, eso, contexto, contraargumentación, revisión por pares, diferentes tal, o sea, y perdernos eso me parece muy peligroso. También me ilusiona o me esperanza un poco ver que el podcast está funcionando bien. O sea, que hay mucha gente que es como nosotros. Que Me dice, mira, alegra. estoy hasta el moño Sí. de los vídeos de bailes de 20 segundos. O Ya. me hablas con profundidad o me voy a dar un paso con mi perro porque paso Sí. de esta mierda. Y creo que esto da un poco de esperanza, pero veo que hay gente muy tarada por la tecnología, ¿eh? Eso me preocupa también. Sí, es que la tecnología es un arma de doble filo. Así es, sí, tal cual. Y sin valor, y también lo que se llama en psicología las funciones ejecutivas, ¿no? La capacidad de decidir, de verlo desde fuera, de administrar recursos de forma eficiente. La visión de vista de pájaro, la tecnología te la quita. Porque te atrapa al corto plazo, estímulo, 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 de repente pasan 6 horas y no has decidido qué hacías con tu tiempo. Y el árbol no te deja ver el bosque. O sea, Claro. claro, entonces eso te vuelve estúpido a un nivel muy peligroso. No a un nivel gracioso, que también, Sí, ya. pero a un nivel peligroso. Ujú. Y los valores se van a la mierda, claro, con eso. Sí, además has dicho una palabra que es la palabra idiota, ¿no? Bueno, a la gente la usa como un insulto, ¿no? Pero la palabra idiota viene del griego, de idiotes, ¿no? Que significa de aquella gente que pasaba de la vida pública, de la polis, ¿no? Que no le importaba, digamos, la política, por así decirlo, ¿no? De aquel entonces, vamos a ver, si no te importa, pues no sé, el precio de los alimentos o si vas a tener un sistema público de salud o un sistema de pensiones cuando te llegue la edad de jubilarte, pues no, es decir, es eso. Entonces, la gente que últimamente también lo vemos mucho, ¿no? La antipolítica, el tema de, no, yo es que paso de política, eso es el fango, ¿no? Tal, ojo, evidentemente, tú enciendes la tele, ¿no? Y ves en los casos de corrupciones de un lado, de tal, o en fin, de los partidos políticos, y claro, pues eso genera un clima de desconexión con la política, ¿no? O de desafección política era la palabra que estaba buscando. Pero creo que realmente hay que luchar y hay que dar el callo, ¿no? Y a lo mejor no todo el mundo se tiene que meter a un partido político, pero a lo mejor sí que te tienes que meter a un sindicato y pelear por los derechos laborales de la gente tuyos y de la gente que te rodea. O hacer un podcast. A lo mejor tienes que hacer un podcast Sí, para o un concienciar a libro, la gente. O un libro, hacer algo, o sí, sí, hay que hacer algo. efectivamente, ¿no? Hay que tener compromiso, que eso Sí. creo que es algo que falta acción. mucho. Claro, Que el compromiso se materialice en acción. Porque a veces efectivamente, que hay sí. compromiso que quizás es demasiado intelectual. Ya. Y también la acción es importante, porque el mundo de las ideas no Claro. cambia. Hay una per se, frase, o sea, hay una frase que dice: la teoría sin práctica es inútil y la práctica sin teoría es ciega. sí, ¿no? y muy peligrosa. También. Es un peligro que flipas. Sí. Respecto al tema de la justicia que decíamos antes y la equidad y la igualdad de oportunidades, ¿qué es para ti la igualdad de oportunidades? Porque se habla mucho, pero es difícil de definir. Bueno, pues vamos a ver. Ahora que dices esto, me ha vuelto a recordar a Nelson Mandela. Nelson Mandela decía que la... Buen ejemplo, además. Sí. Sí, sí. Decía que la democracia es el sistema que permite que el hijo del minero pueda llegar a ser el jefe de la mina o incluso el presidente de su país, ¿no? La igualdad de oportunidades yo creo que es eso, que independientemente de dónde nazcas, pues tú tienes acceso a derechos que pues creo que son de sentido común, ¿no? Es decir, independientemente de si tienes más o menos renta, pues si te sale un cáncer, tú da igual que seas millonario o que llegues muy justito a final de mes, que hay un sistema público de salud que te permite que te lo puedes curar, ¿no? La educación es otro pilar fundamental, ¿no? Es decir, sin educación, pues no somos personas, yo creo. En fin, pues todo tipo de derechos que son fundamentales, ¿no? También las pensiones, la vivienda, en España que tenemos Sí, el yo problema creo que tenemos con la vivienda. Que para mí hay dos palabras o dos conceptos que son los que más me gustan de este tema de justicia, equidad, igualdad de oportunidades, son la garantía de la dignidad del Claro. individuo y con una gran asimetría social no puede haber dignidad. Tiene que haber... también puede haber diferencias, pero tiene que haber un mínimo de dignidad garantizada. Y eso por supuesto.
salud, influye una persona que tiene una edad que ya no puede trabajar, que se le ayude. O sea, la dignidad como ser humano, creo que la palabra dignidad es una... que además que todo el mundo nos resuena. Que es el artículo número 1 de la Declaración Universal de los Claro, por Derechos eso te Humanos. digo, si es que yo soy muy de por la Carta Universal y por eso claro. soy un poco rollero, digo siempre lo mismo. Esa por un lado. Y por otro lado, un espacio no agresivo para poder mostrar tu mérito, en el buen sentido. Es decir, si yo no valgo para ser médico, la igualdad de oportunidades no es que yo sea médico. La igualdad de oportunidades, bueno, al menos para mí, según lo entiendo yo, para mí la igualdad de oportunidades es decir, vale, sea cual sea el origen, las condiciones, los prejuicios, el aspecto, lo que sea del individuo, del niño, que haya un espacio no agresivo donde pueda mostrar su mérito, donde pueda decir, oye, pues déjame que me estudie esto a ver si yo soy capaz de pasar el examen de acceso. Y que ese espacio no invasivo, no agresivo, no violento, no basado en la presión social, permita que cualquier individuo de forma ciega tenga un espacio con un foco para mostrar su talento, su mérito. Y que al año siguiente lo pueda volver a hacer. Y al año siguiente también, a lo mejor al quinto año, demuestra un mérito brutal. Entonces, creo que el espacio para mostrar el mérito de verdad es esencial en la igualdad de oportunidades. Sí. No la igualdad de resultados, la igualdad de tener un foco una vez cada X tiempo para todos igual. En el que tal, porque si ese niño que puede tener un talento brutal se te escapa por pobreza o se te escapa por enfermedad o se te escapa por fealdad, porque también tela con la desigualdad de la belleza hoy en día. Alguien guapo tiene muchas más facilidades para prosperar en la vida que alguien feo, por ejemplo, ¿no? Pero si de verdad, si se te escapa un posible Fleming que descubrió la penicilina porque era pobre, todos perdemos mucho. Es que también es egoísta por el conjunto del bien común que no se nos escape gente que puede ser top. Eso que a lo mejor puede ser fea, puede tener un problema de salud, puede ser pobre, puede ser tal, ya, pero es que nadie gana si un talento, si un mérito, si una bondad tan grande como de algunos humanos que han sido extraordinarios, se malogra porque como es pobre no sé qué, o porque como... Claro, yo escuchándote se me vienen muchas cosas a la cabeza. Es que, a ver si, tornado aquí de ideas. A ver si sé materializarlas, ¿no? Creo que en la sociedad vivimos, digamos, en una especie de obligación o de coacción de que tú tienes que ser de cierta manera, ¿no? Sobre todo también depende del género, ¿no? Y bueno, la perspectiva de género es otra cosa que también estaría eso para bien. otro podcast entero, sí. Sí, y con una mujer sería mejor, pero bueno. Sí. Bueno, entonces es como que hay una coacción a ser de cierta manera y te tienes que moldear a ser de cierta manera, ¿no? Es decir, pues yo voy a dar mi opinión personal. Es decir, si eres un chico, pues te tiene que gustar el fútbol, ¿no? Y tienes que estar hablando de fútbol, tal, no sé qué, y te tienes que saber los fichajes de no sé qué equipo, tal. Y si te sales un poco de ahí, es como que tu popularidad baja, ¿no? Y dejas de estar, digamos, tan aceptado en la sociedad. No sé, es mi forma de verlo, ¿no? Y creo que, bueno, que entonces es como que se nos mete en un molde. Hay una canción de Radiohead que se llama Creep. Sí, hombre. Que el videoclip consiste, no sé si lo habéis visto, en que baja del techo un molde y entonces es como que amoldea la cabeza de la gente a ser de una forma, ¿no? Y llega uno en el que lo baja el molde y la cabeza no se le amolda a ese molde, ¿no? Entonces es un creep, ¿no? Un friki, ¿no? Un inadaptado, ¿no? Sí, una persona que está marginada o está en el ostracismo, ¿no? Me ha recordado el muro de Pink Floyd. Sí. Que el vídeo hay una escena en la que están todos los niños por una cinta de estas... correderas, que van a una trituradora. Ajá. Y todos van ahí para hacer la misma carne del mismo producto, del mismo tal. Sí. Y es que es horrible. Efectivamente, te tienes que casillar todos borreguitos, ¿no? De ser exactamente iguales, ¿no? El rebaño, ¿no? Y creo que, y esto viene también a colación, que es que me vienen cosas a la cabeza y luego se me van y luego me vuelven. Sí. Rosa Luxemburgo decía una frase muy buena suya que es: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres,
¿no? Entonces creo que eso es por lo que debemos de luchar. Humildemente, cada uno poniendo nuestro granito de arena, pero como lo del colibrí, ¿no? No sé si eso lo sabéis. El que no, El colibrí es, y ahora a colación de los incendios de este verano, el bosque en llamas, ¿no? Y todos los animales huyendo del fuego. Entonces, un puma, de repente, se cruza con un colibrí que va hacia las llamas, ¿no? Con el pico lleno. Y entonces se da cuenta que el colibrí toma agua en el río y la tira en las llamas, ¿no? Y va y viene, ¿no? Todo el rato. Entonces el puma le para al colibrí y le dice, pero ¿a dónde vas, loco? O sea, ¿qué te piensas? ¿Que tú solo vas a apagar el fuego? Y le dice, no, yo solo no lo voy a apagar, pero yo voy a hacer mi parte. Claro. Y eso es responsabilidad de todos. Claro. Porque también, otra cosa que yo pienso mucho que tiene relación con el anonimato. El anonimato te provoca sesgos humanos, o sea, te provoca atajos en la forma de pensar que te hacen ser cruel y despiadado, aunque tú no lo seas. Pero es que el anonimato provoca eso, porque el cerebro humano no está pensado para tomar decisiones de gente que no conoce. Que eso es un peligro, ¿no? ¿Me puedes poner un ejemplo? Sí, por ejemplo, tú en una empresa, el directivo de una empresa puede tomar la decisión de despedir a 1000 personas. Ya, vale. Porque eso es anónimo. Vale. Te vuelves un cruel. Pero es que a lo mejor esa persona, en el fondo, fuera de ese anonimato, no es mala, no genera mal en el mundo. Pero con anonimato, su cerebro se vuelve estúpido a nivel humano y se convierte cruel por una especie de sesgo a la hora de tomar decisiones basadas en el anonimato. Entiendo. Entonces, claro, cuando trabajas con principios que no son naturales, aunque tú seas un ser bondadoso, puedes cometer grandísimos errores crueles e injustos por estar todo desconectado de lo natural. Sí. Que eso es un poco peligroso, ¿no? Entonces, claro, en este tipo de aspectos, pues tenemos que no perder la humanidad, o sea, y no dejarnos guiar o tomar decisiones basadas en procesos deshumanizados, porque puedes acabar cometiendo barbaridades sin ser consciente de ello. Porque si yo le pego una patada a un niño, soy consciente de que le estoy jodiendo. Pero si doy un botón y digo, eliminar a estos 15 empleados, no estoy siendo consciente. O sea, y a lo mejor no soy malo, simplemente soy inconsciente. Entonces, lo que venía a decir es que otro principio que también te vuelve un poco tonto a nivel humano es el tamaño gigante del poder de algunas cosas que te hace pensar que tú no tienes responsabilidad sobre lo que está pasando. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro, sí. Y aparte de tirar telarañas, que también lo puedes hacer, claro, pero tú dices, es un error de razonamiento que te hace poder ser malo sin darte cuenta. Por ejemplo, dices, no, es que como los que mandan son los políticos, da igual lo que yo haga. No, da igual, claro. da igual lo que tú hagas, porque si todos nos juntáramos 49 millones de personas cabreados con uno que es un cabrón, le derrocamos en 20 segundos. Lógicamente. Claro, entonces ellos tienen... Es como una falacia, hay una especie ahí como de halo de poder que hace que el ciudadano se crea que no tiene ningún poder, pero es que nosotros tenemos responsabilidad, tenemos capacidad de hacer cosas y tenemos, en mi opinión, la obligación de aplicar los valores en lo pequeño. Porque si yo, cuando estoy en clase y soy pequeño, me río del gafotas, sábelo todo, que es una persona que a lo mejor es íntegra, que busca la verdad, que se esfuerza por ser bueno y conocer la materia que tal, y tiene ilusión por demostrarlo, yo estoy siendo un cabrón. Sí. Y me estoy cargando una posibilidad de bien común que no es la clave para nada. Entonces el ciudadano tiene responsabilidad. Y el que el poder está aglutinado muy concentrado en ciertos puntos, no quiere decir que yo no tenga poder para hacer las cosas. Sería una mala conclusión. Pero creo que todo el mundo cae en esa falacia. O sea, como que se cree que no importa nada tirar un papel al suelo, que no importa nada reírte de un chaval que tiene talento pero a lo mejor no tiene habilidades sociales. Perdona, o sea, lo que estás haciendo es gravísimo, macho. O sea. De hecho, ahora que has sacado este tema, en el evento de los versos por la Dana, que he comentado anteriormente, justo uno de los poetas era un chaval de mi instituto, del que se reían de él, por lo que dices tú de que no tenía habilidades sociales y lo que sea, y fíjate, a día de hoy es un poeta y pues tiene sus libros publicados y tal. Y los chavales que se ríen de él, pues ¿qué será de ellos, no? De hecho, también lo que he dicho de no hay nada más triste que el talento malgastado. Un chaval que iba conmigo al instituto,
Él, digamos que... Porque es que yo diferencio entre, digamos... Yo soy de los que piensa que hay varias inteligencias, ¿no? Ujú. Y creo que la más importante es la inteligencia emocional. Y creo que eso también hace mucha falta. Entonces, este chaval del que os hablo era un chaval que era súper listo en matemáticas, en física. O sea, a mí no se me daba mal. Yo la verdad que siempre he sido también en el instituto, luego en la carrera no tanto, pero en el instituto era chaval de sobresaliente, la verdad. Y este chaval, o sea, estudiando 10 minutos antes del examen, yo a lo mejor había estudiado el día anterior y este chaval estudiaba 10 minutos antes del examen y sacaba la misma nota o más que yo. Sí, O sea, sí. que era un genio, era un fuera de serie. Em, y bueno, pues por lo que yo sé de este chaval, voy a decir que no ha acabado muy bien, ¿vale? No, ¿En qué sentido? tampoco... ¿De Pues causando mal a otros o de sí, que...? o sea, en Sí. plan... la acabó, no sé si pegando a su novia, pero acabó con una orden de alejamiento. En fin, no voy a decir nombres, por supuesto, Sí, pero sí, sí. vamos. Pero En que fin, sepa Juan que te ves... No, no, que broma, broma. vale. Entonces, bueno. Entonces, eso, creo que hace falta mucha inteligencia emocional. Y hay una frase también que a mí me marca mucho y que es uno de los pilares fundamentales de mi personalidad, que es que nadie es tan inteligente como para ser consciente de todo el daño que hace o causa. Nadie. O sea, tú cuando lo que dices tú de das un botón y despides a no sé cuántos empleados, tú no eres consciente del dolor que estás creando en esas familias, que es un sueldo menos que entra en casa y que lo van a pasar difícil, ¿no? Aunque bueno, hay paro y tal, pero hostia, que te despidan, pues en fin. Creo que me explico. Entonces, como nadie es consciente, como nadie es tan inteligente como para ser capaz de saber el daño que causa o crea, los verdaderamente inteligentes no hacen el mal. O de hecho, de otra manera, hacen el bien, ¿no? Es decir, Para curarse en salud, ¿te refieres? Sí, bueno, no para curarse en salud, sino porque es lo justo, ¿no? Vuelvo también a lo de Kant, al imperativo categórico. Yo creo que me rijo mucho por eso. Yo a veces me veo un poco de que soy esclavo de la justicia. Yo Sí. también, ¿eh? La he liado y he perdido muchas cosas en la vida porque era más importante que fuera justo a que fuera favorable. Claro, Que esa es la típica decisión, claro. no es justo, es favorable, no. Sí. Es justo, mejor. Ya. Entonces, sí, que eso muchas veces te ves ahí en un dilema, ¿no? Es complicado, es complicado. Y yo soy de los que piensa que la revolución en el siglo XXI, por suerte, No requiere. puede ser no violenta, ¿no? Si Sí, la sí, gente realmente se conciencia y deja, digamos, lo fácil, ¿no? Porque yo soy de los que piensa que las cosas que realmente merecen la pena no son fáciles de conseguir. Correcto. ¿Vale? Si algo que mereciera la pena fuera fácil de conseguir, pues lo tendría todo el mundo. Pero llegar a ser, pues no sé, un poeta, un músico, o bueno, O solucionar en fin, un problema complejo o de la solucionar sociedad, claro, el hambre. claro, ¿Cómo por arreglas eso? ejemplo, No, qué fácil, no es fácil. claro, Requiere ¿no? mucho sacrificio. Efectivamente, o una enfermedad, ¿no? Sí, sí, así es. Las vacunas que se crean para combatir muchas de las enfermedades, ¿no? Ujú. También ahora que has dicho lo de un problema, voy a nombrar también a la lucha en Murcia por el soterramiento que hubo de las vías, ¿no? Y se consiguió. Y se consiguió. Claro, es que no puedes matar a 100.000 personas. Claro, ¿no? Sí, ¿Qué vas a hacer? hubo ¿Matar a 100.000 personas por una una, vía? Claro. una de las manifestaciones más grandes de la historia de Murcia. Los vecinos del sur de la ciudad salieron más de 500 días seguidos a pelear porque se soterraran las vías, ¿no? Porque realmente los políticos de turno nos querían traer el AVE en superficie, decían que luego lo van a soterrar. Ya, bueno, eso mismo dijeron en Valladolid. Y el AVE en Valladolid está por superficie y está la ciudad partida en dos. Y ojo, esto no es una reclamación de cuando se luchó en 2017-18 porque se soterraran las vías del tren. Es una reclamación que venía de hace 20 o 30 años atrás. Pero que bueno, que explotó en ese momento porque fue cuando... Sí, que se puede agrupar a la sociedad para hacer frente de una forma Claro. tranquila, sin Sí. agobio y sin enfadarte con nadie. Pero Ujú. que de aquí no nos movemos. O sea, Claro. no, pero es que tal, no, pero es que no me va a mover. Entonces, como me tienes que matar. Sí. No me hace falta que me pelee con nadie. Con no Claro. me vas a matar, pues. Creo que diciendo eso te estás acordando de Ana, ¿no? La abuela de las vías, ¿no? A lo mejor. No, lo he dicho en general, la verdad. Vale, sí. Podría tirarme el rollo. Sí, pero bueno, no. es que Ana y se iba con su silleta allí y Sí, se yo ponía es que delante de... Yo ese año tuve un bar
Sí, en Santiago el Mayor, anda. a A muy pocos 50 metros. metros de allí. Sí, Entonces, claro, sí, estaba al y es un tanto. ejemplo iba a decir de éxito, pero es que es como hasta petulante decir éxito, ¿no? Es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer Claro. y que no pasa nada. Pero claro, si todos eludimos nuestra responsabilidad, vamos mal. Otro tema que quería hablar, que me he acordado ahora, Ujú. y que estoy súper en contra, aparte del sistema del dinero que tenemos, el videojuego este del dinero absurdo, es el marketing. Sí. Porque claro, el marketing es la ciencia de enmascaramiento y de embelesamiento frente al valor intrínseco de las cosas. Lo has definido muy bien. Pues mira, me alegro. Sí, en vez de elegir algo por un valor formal, o sea, el pensamiento crítico es lo contrario al marketing. Sí. Una persona con un pensamiento profundo, razonado, con un conocimiento, con una experiencia sobre algo y una sensibilidad o un talento para percibir y discriminar lo bueno de lo malo, se ríe del marketing. Ujú. El marketing es el esteroide que ayuda a decidir al tonto. Es como Sí. un esteroide. ¡Oh, ya puedo decidir porque es guapo! Sí, este coche corre más. Claro, porque es verde o que es rojo, corre más Sí. que el otro, que eres idiota. O sea. Sí. Entonces, creo que tenemos que hacerle la contra y declarar un poco la guerra al marketing. Ujú. Porque la sociedad pierde cuando el marketing gana. Y cuántas cosas increíbles no son valoradas, cuántos poetas increíbles no son valorados, cuánta gente con un talento brutal no es valorada, porque en vez de decidir desde el conocimiento, la lucidez, la serenidad, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la calidad, el mérito, decidimos porque uno es guapo, porque otro mueve el culo, porque no sé qué tal. Estoy hasta aquí de eso. Sí, yo también. Claro, entonces creo que hay que ir mucho más allá y no veo en qué puede ayudar el marketing a la sociedad. Me cuesta mucho. ¿En qué beneficia? A lo mejor en cosas muy, muy primarias, la seducción o, por ejemplo, la comida apetitosa puede tener un plus, pero en lo importante, ¿en qué ayuda al marketing? O sea, Yo creo que realmente, no sé, a lo mejor alguien viene y me dice algún argumento y me hace cambiar de opinión, pero la verdad que ahora mismo no se me ocurre ninguno. Es decir, creo que el marketing nos hace más mal que bien. Si es que nos más hace algún bien. tontos. Sí, Es un sesgo. sí, La belleza o y lo creo atractivo que es un sesgo, ¿no? y creo que es un resultado de que vivimos en el sistema en el que vivimos que prioriza el mercado por encima de las personas, ¿no? Y las personas están en servicio del mercado, ¿no? Esto, el Papa Francisco, que en paz descanse, aunque yo soy ateo, pero creo que lo que he dejado bastante claro con lo de Giordano Bruno, decía que hace falta un sistema que sea al revés que el actual, que ponga que ponga el mercado al servicio de las personas y no al revés, ¿no? Tal cual. Entonces, creo que sí, que el marketing es precisamente lo que has dicho tú, de que es lo contrario al pensamiento crítico, ¿no? Mira, yo entiendo mucho de hardware de PC y cuando cuando veo marketing de procesadores o de tarjetas gráficas o de lo que sea y te lo venden de X otras maneras, mira, por ejemplo, Nvidia, que ahora es una empresa muy famosa por el tema de la inteligencia artificial y todo eso. Sí, ya ha subido Claro, como la espuma. ¿vale? Sí. Bueno, en el último lanzamiento de las últimas series de tarjetas gráficas que sacaron, esto es modo friki, lo siento por tus espectadores. No, sí, soy súper friki también. Si el que nos está viendo no es animadora del equipo de fútbol de Holsey, no te preocupes, que no. Pues sacó la 5070, que decía que tenía el mismo rendimiento que la tope de gama de la generación anterior, que era la 4090. Realmente no es así, o sea, en rendimiento bruto no es así, para nada, ni siquiera se le acerca. Eso es en el caso de que actives inteligencia artificial, porque las nuevas... Bueno, las hace anteriores más también eficiente tenían... el rendimiento del hardware, pero no es que el Sí, rendimiento sí, sea mejor, las ¿no? anteriores también tenían hardware dedicado para inteligencia artificial, pero estas tienen todavía más. Y las nuevas son capaces de hacer una técnica que se llama generación de fotogramas múltiples, ¿vale? Entonces, claro, con eso multiplicas a la hora de los videojuegos y todo eso, ¿no? claro. Multiplicas por 4 incluso el número de fotogramas por segundo y la fluidez y todo eso, ¿no? Claro, si activas eso, sí más o menos se asemeja a un rendimiento de la 4090, que es la tope de gama de la generación pasada. Pero el rendimiento bruto real ni se le acerca, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, claro, pero claro, Nvidia te la vende y siempre que te vende los gráficos, te los vende los gráficos con generación de fotogramas múltiples. Pero si te lo comparara un gráfico real de, mira, esta rinde en nativo y esta rinde en nativo, la vieja y la nueva,
realmente el salto de generación no es tanto. Pero claro, el marketing y el vender, pues es lo que necesita. Claro, ¿no? el marketing toma decisiones por ti. Sí, Claro, te facilita tanto que tú no decides. sí. Y entonces, pues el que es de colores, el que pone, el que anuncian en la tele. Ujú. O sea, cuando el ciudadano delega su responsabilidad de decisión en variables tan tontas como que algo esté mejor diseñado que otra cosa, cuando el rendimiento es una mierda, es un grave problema. Y eso lo veo y me preocupa mucho, por ejemplo, con los coches eléctricos. Ujú. ¿Cuántos coches estamos desguazando? ¿Cuánta tecnología antigua estamos desguazando por marketing manipulador de las grandes corporaciones? Que no quiere que reutilicemos lo antiguo, que quiere que sigamos consumiendo y siguiendo y que explotemos más minas y más recursos y más coches nuevos y más todo nuevo. Sí. ¿Y cuántas cosas antiguas son de máxima calidad? O sea, ¿cuánta cubertería de hace 100 años se está tirando que sirve? Yo creo mucho en la reutilización de material construido de calidad antiguo. Hay frigoríficos, hay un documental en la Ultra 2 que eficientes se que no se llama... rompen en la vida. Hay un documental en la 2 que seguramente lo hayáis visto porque es bastante famoso, se llama Obsolescencia Ah, Programada. hombre, mítico, de la bombilla aquella. El de la Que lleva bombilla 100 años sin y fundirse. el de un frigorífico de la antigua República Democrática Alemana, de la Alemania del Este, que sí, que sigue funcionando sin problema, ¿no? Sí, además, y con mi tema, el tema de los ordenadores, la industria de los ordenadores es una industria, vamos, que no es para nada eficiente ni sostenible con el medio ambiente, porque un teléfono móvil que nos dura 2-3 años, o un ordenador te puede Es durar, ¿cuántos? compulsivo el 8 o consumo 10 de años. tecnología, ¿no? Sí, es decir, Compulsivo, y sí. siempre te venden lo último. Cuando realmente, o sea, es que no es sostenible y estamos, todos los metales y demás que tienen por dentro los aparatos electrónicos, los estamos llevando a países de África, a vertederos masivos y se están comiendo Claro, esa gente que no tiene culpa de nada, que encima los explotamos en el Congo, por ejemplo, extrayendo el coltán, pues se están comiendo ellos encima nuestra basura, ¿no? En fin, creo que Hay otro hay que valor, cambiar muchas cosas. hay otro valor para mí súper importante del que no se habla en el día a día, que es la eficiencia de las cosas. Por ejemplo, mis abuelos tenían un ordenador. Ujú. Mi abuelo tiene 96 años, ¿vale? Pero fue el primero de la Enhorabuena. familia. Sí, la verdad es que tengo suerte de momento de tener y tal. Fueron los primeros de la familia en tener ordenador. Y claro, fueron a comprar un ordenador y le vendieron un ordenador que era un maquinón que te mueres, porque mi abuelo tenía dinero y no miró eso, ¿vale? Ujú. ¿Cuánto ha usado de ese ordenador mi abuelo? ¿El Ya. 1%? Ya, No es eficiente. claro. Dice, no, pero no pasa nada. No, pasa. Sí pasa, porque lo que has usado para construir ese ordenador son recursos finitos de nuestro amado planeta Ujú. que nos estamos cargando por tonterías como que un abuelo de 80 años tenga un ordenador de última generación cuando solo quiere escribir Ya. cartas a su primo en Boston. Ujú. Es decir, la eficiencia es un valor esencial para no cargarnos el planeta. Tienes que consumir solo lo que necesitas. Ujú. Y si un aparato de hace 30 años con una pequeña modificación y una pequeña actualización te sigue sirviendo, ¿para qué vas a explotar una mina con el litio, con el tal, para cargarte el planeta para tenerlo más nuevo? ¿Pero qué? ¿Pero para qué? O sea, Ujú. la gente no es eficiente en el uso de los recursos y se cree que los recursos son ilimitados. Es que no son ilimitados. La naturaleza no es ilimitada. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Qué pasa? Que la Tierra no es tuya, o sea, no Ya. es de todos, ¿no? Yo soy de los que piensa que el libro que decía que hay que vivir de forma austera en la Biblia, no el manifiesto comunista. Y aún así, es decir, ¿qué iba a decir? Ay, La se me austeridad ha es un ido. buen valor Sí, en muchísimos casos. la austeridad es un buen valor, efectivamente. Lo que pasa es que esa palabra ha sido muy trastocada por el austericidio que nos impusieron, ¿no? La Unión Europea Que no justifique la miseria. en la crisis Claro, la financiera del miseria es 2008, diferente a la ¿no? austeridad, Claro, que la porque gente recortar en derechos, Claro, por eso digo que no es lo en mismo. sanidad, educación, también hubo una paga extra a los funcionarios de este país, no se les pagó. Eso fue con un gobierno de Zapatero, me acuerdo con eso. Entonces, vale, sí que es cierto que creo que debemos de vivir de manera austera,
Y que estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho, de que vivimos en un planeta finito, donde los recursos son limitados y demás. Sí que creo que caemos en una trampa cuando individualizamos la culpa, ¿no? De consumo, dices. Sí, del consumo. Es decir, cuando tú te dices, bueno, es que la culpa es tuya porque coges tu coche de gasolina, ¿sabes? Y no te compras uno eléctrico, por ejemplo, ¿vale? O cosas de ese estilo. Creo que la culpa, o sea, no es de ti. O sea, creo que la culpa es de las grandes empresas y de los gobiernos que deberían de dar, por ejemplo, facilidades para acceder a coches menos contaminantes, por ejemplo, en el tema de los ámbitos de la automoción. Y creo también que, por ejemplo, con el tema de la tecnología de los móviles o los ordenadores, deberían de darle un mayor soporte durante más años y hacer software que sea más ligero para que aguante, más eficiente, claro. para que los ordenadores y los móviles, en lugar de aguantarnos pues lo que nos aguantan, que nos durasen mucho más. Dicen que un ordenador, para que sea eficiente o que mejor dicho sostenible, ¿no? Medioambientalmente, te tiene que durar 30 años un ordenador. ¿A quién le dura 30 años un ordenador, no? Bueno, yo voy camino, llevo 9 años y está tal. Entonces, creo que hay soluciones ahí, pues, porque es que, claro, el software o los sistemas operativos, por lo menos en Occidente, están monopolizados tanto por Microsoft, sobre todo, Windows, ¿no? Y Apple, pero creo Linux que también, ¿no? Linux, pero claro, Linux es de código abierto. Sí, es libre. Y creo que sí que yo, es decir, estoy alabando a Linux, ¿vale? Sí. ¿vale? Y yo uso Windows, ¿vale? Pero creo que distribuciones de Linux, ¿vale? Que podrían pues dar una vida útil mucho más larga a es que Linux es muy móviles eficiente, ¿eh? Sí. Consume pocos recursos, Claro. muy ágil, muy tal. Sí. Creo que también otro valor que tiene que ir pegado a la eficiencia es la responsabilidad. Y yo ahí, lo que han dicho, dice, la culpa no es del ciudadano que consume tal. Yo creo que la culpa es de todos. Sí que es cierto que, claro, de cada todos, uno tenemos todos. Nuestra responsabilidad individual. Sí, más que culpa es responsabilidad, todos podemos... Pero las grandes empresas... No, está claro que a mayor poder, mayor daño. Claro, las grandes empresas, el gran daño claro, es el gran poder. Claro. Pero que si todos decidiéramos, lo que decíamos antes, el pueblo unido dijera, a ver, en España no se van a gastar más recursos de los necesarios. Y no lo vamos a permitir y ninguna persona va a tal porque yo soy responsable y a mí no me hace falta 3 coches por casa. No me hace falta. Claro. Vale. Y para ir al trabajo no me hace falta ir solo en mi coche, puedo llevar a 3 personas. Claro, por eso. Entonces, claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, que el ciudadano tiene responsabilidad y puede hacer pequeñas cosas. Bueno, hazlas. Quéjate también del grande, si es que no es incompatible. Tú puedes hacer tu parte y además cagarte en los muertos del que lo hace mal en grande. Pero ve haciendo tu parte también, que no pasa nada. O sea, claro. Yo soy de los que piensa, por ejemplo, con el tema del vehículo privado, sobre todo en Murcia. Voy a centrar este tema aquí en Murcia. ¿El transporte público te refieres? Sí. ¿No? O sea, quiero decir, mejorable, en Murcia, claro. ¿por qué la gente va a todos lados en coche? Me incluyo. Porque el transporte público en Murcia es una basura. Ineficaz. Es totalmente. O sea, a ver, es que hay muy pocas líneas, tienen muy poca frecuencia. Y es que además, o sea, quiero decir, el tema de los carriles, ¿no? Por el centro de Murcia, que se ha quitado en muchos sitios un carril de coche para poner el carril del autobús, yo se lo veo bien. Pero lo que sigue. Claro, pero lo que no veo bien es que me quitas un carril para ir con el coche y no me ponen más líneas de autobuses. Es que hay menos que los que había hace unos años. Tal cual. Entonces, es que, de verdad, yo creo que la gente que venga de fuera y vea eso en Murcia, yo creo que va a decir, ¿pero es que sois tontos o qué os pasa? O sea, entonces, creo que se debe incentivar desde las instituciones el fomento del transporte público. Creo que además está muy bien para socializar y es lo que hablábamos antes de la igualdad de derechos y oportunidades. Claro. Creo que eso haría muy bien y debemos de aprender pues de muchos países del resto de Europa, pues Francia, Alemania, Reino Unido, que tiene un sistema de transporte público muy bueno de trenes y autobuses y demás. Y donde los ricos no ven de baja clase ni de bajo estatus ni un estigma en el transporte público. Eso es. O sea, que ahí ves millonarios que van en metro. O sea, eso eso es una persona inteligente.
Claro. Claro. Pero es que eso hay que hacer un cambio ahí Sí. de chip muy, muy, muy potente. Y con el tema de los coches que has dicho antes, yo ChatGPT le doy duro al ChatGPT. Yo también. Le hago muchas preguntas técnicas que yo no podría resolver solo o tardaría mucho y me ayuda mucho. Y entonces, claro, yo al ChatGPT le pregunté, oye, mira, vamos a ver, el coche eléctrico, realmente, ¿cuánto cuesta producir un coche eléctrico? Vale. ¿Y cuánto cuesta y cuánto contamina? O sea, ¿cuánto contamina? ¿Y cuánto deteriora el planeta construir de cero un coche eléctrico nuevo? ¿Y cuánto deteriora el planeta usar un coche antiguo que contamina más? Pues, cuidado, porque la respuesta no es lo que uno espera, ¿eh? Dice el ChatGPT que tienes que hacerle al coche antiguo más de 150.000 kilómetros para que te compense un coche nuevo. Es decir, que si tú le haces al coche menos de 10.000 kilómetros al año, es mucho más verde no comprarte uno nuevo y usar el antiguo. Y si encima le cambias los inyectores, pones inyectores de gas natural, y si encima el gas natural se hiciera con metano, que es reciclado, puedes hacer con el compost, con el material orgánico, el metano se hace solo. No haría falta comprarlo fuera, ni en Argelia, ni nada. Sí, y plantas muchos árboles, la huella es cero de carbono. Entonces, claro, hay cosas que dices, a ver, los están manipulando, macho. O sea, lo que quieren es que vendamos mucho Mitsubishi, mucho tal, mucho BMW, mucho tal, en vez de pensar en el bien del plan. No piensan en el bien común. Lo que te quiero decir es que el marketing coge una causa noble y la vuelve una perversión atroz con la excusa del bien común, y al final el marketing te engaña en vez de ayudarte a ser más consciente. Claro. Y el consumismo rara vez es la solución. O sea, cuando te dicen el futuro del planeta depende de que consuman más, cuidado. Claro, desconfía, sí, ¿no? efectivamente. Y además yo sé de los que piensa que tenemos que decrecer, ¿no? Eso, claro. Necesitar menos en vez de más. En 1980 se dice que es el punto en el que la especie humana empezó a consumir más recursos de los que el planeta generaba en un año, ¿no? Entonces, y de hecho, a día de hoy estamos en niveles de que la primera semana de julio ya hemos consumido todos los recursos que el planeta es capaz de regenerar en ese mismo año, ¿vale? Es decir, que ahora mismo, con el nivel de vida actual, necesitamos casi 2 planetas para poder seguir funcionando, ¿no? Sí que es cierto, el tema, te voy a ser totalmente sincero, el tema de qué contamina más, si uno eléctrico nuevo fabricado con todas las baterías de litio y demás, o uno más antiguo que le cambien los inyectores, les has dicho, es que no entiendo de coches, la verdad. Sí, si en vez de gasolina... No lo sé, si te soy sincero, natural, sí. El gas natural es mucho menos contaminante. Ya, sí. Y también hay un tema con los gases de efecto invernadero, que los gases de efecto invernadero no son contaminantes per se, sino que generan calor. El problema es el calor, ¿vale? Claro. Pero no es una sustancia corrosiva de la atmósfera ni nada. Entonces, plantando vegetación de alto rendimiento de depuración de dióxido de carbono, la huella sería cero. O sea, en España, 100.000 kilómetros cuadrados de bosque generarían cero huella de carbono. ¿Quién está plantando? Nadie. Claro, y eso es una de las cosas, yo creo, además... ya que he mencionado, me voy a centrar en Murcia, ¿vale? Sí, lo siento si me centro en Murcia, pero de lo estamos local aquí. A lo global, ¿no? Sí, efectivamente. Local, que se dice. Eso es, lo local y global. Sí. Aparte del transporte público, otra de las cosas que habría que cambiar en Murcia es el tema de las zonas verdes. Yo creo que, o sea, si yo fuera alcalde de Murcia, quizá lo sea, ¿vale? Con esta varita mágica que tú aquí me dejas, yo haría que Murcia pareciera que estuviera en mitad de una selva, ¿no? Es decir, es lo que tendríamos que hacer para depurar. Claro. Los bosques urbanos, se llaman los bosques urbanos, reciclarían una cantidad de dióxido de carbono brutal, el aire, todo. Efectivamente. Y en verano además hace que bajen mucho las temperaturas. No es lo mismo la sombra de un edificio que la sombra de un árbol. Totalmente. ¿No? Y es que además también está demostrado desde el punto de vista de la felicidad que tú eres más feliz yendo por una calle que hay árboles que por una calle que es todo gris y asfalto, ¿no? Entonces, es que es vida. Es que es vida. Entonces, y luego también el tema de las acequias, por ejemplo, sería un buen tema para destapar, nunca mejor dicho. Lógicamente, es decir, si
tu edificio está encima de una acequia, no te va a derribar el edificio, ¿no? Ujú. Pero creo que sí que en Murcia todas las acequias que se puedan destapar, que estén en mitad de una calle, creo que deberíamos de destaparlas, porque eso bajaría mucho la temperatura. Siempre agua en movimiento, si puede ser, porque el agua estancada Bacterias, atrae a bacterias y problemas, sí, bichos sí, y sí, demás, hongos, ¿no? tal. Sí. Pero sí, eso creo que... No sé cómo ha acabado en este tema, pero bueno, No, a pero lo bueno, mejor he como es un delirado mundo un poco. mejor y eso para mí Sí. es un tema Vale, sí, esencial. sí. Y además hay cosas muy interesantes de los microsistemas vegetales, que en vez de plantar simplemente árboles, hay que plantar árboles, arbustos, hierbas, tal. O sea, hay que plantar Claro, diferentes efectivamente. combinaciones para Sí, hacer un ecosistema. eso Y no es. solo un árbol. ¡Ah, qué árbol, qué fico más grande! No. Efectivamente. Hay que hacerlo para que sea Claro, sostenible, hay para que gente no que deteriore es la tierra. experto en eso o experta en eso, que es la que tiene que operar en esos aspectos, Y yo nadie, creo. y nadie les hace caso. Ya, Y no son famosos. ya, Y un futbolista sí. ya. Esto es preocupante. O sea, para mí eso me parece Sí. un hecho muy preocupante. Y una cosa que me has dicho antes, que creo que has dado en la clave, y es que te hace mucho más feliz ir por una calle verde Sí. que por una calle gris. Esto creo que es evidente, ¿no? Pero es que ¿no te parece que también está ya muy demostrado que te hace mucho más feliz consumir menos, vivir más y basar más la felicidad en las relaciones humanas que en el consumismo? Totalmente. Entonces, ¿por qué estamos consumiendo tanto? Es decir, Totalmente. ¿ese móvil de última generación te hace más feliz? No. No. Es una felicidad falsa. No. Y te vuelve dependiente, es como una heroína. O sea, Sí. entonces, si encima no te hace más feliz, Claro. ¿para qué nos estamos cargando el planeta? Es que es Y la cosa además más tonta. el mobiliario, me estoy centrando en lo local, el mobiliario de las ciudades, cada vez ves menos bancos, por ejemplo, para que la gente se siente a socializar, ¿no? O, bueno, menos centros sociales también. Y por ejemplo, o sea, decir, ¿por qué no hay sombra en muchos sitios? Para que te metas a un centro comercial que tiene aire acondicionado a consumir. Bueno, ¿y sabes qué han hecho? Arquitectura hostil. ¿Sabes lo que es eso? Los arquitectos le construir en ponen a las zona- zonas no. comunes pinchos y mierdas Ajá, para que la gente no esté cómoda afuera, ajá. pero que esto lo están implementando en toda Europa. Entonces hay un montón de, de zonas, de bancos, de no sé qué tal, que el banco es incómodo a propósito Ya. para obligar a... Vale, pues creo que están haciendo eso entonces también con las sillas. Claro, Las sillas claro, de todo las es súper, cada terrazas vez es más tienen- incómodo. la parte de atrás es súper Claro, incómoda. para que consumas rápido y te pides. Efectivamente, y venga otro cliente a consumir Es tal más. cual eso. Pero esto es un poco Sí. el anti-marketing, pero también para manipular y tal. Tenemos que salirnos de esos ciclos, Sí. macho, para... Y luego además, una cosa que se me ha quedado en el tintero con respecto al tema de las zonas verdes y tal, ya que hablo también del agua. En China, porque China hace muchas cosas, digamos, a nivel local en ciudades y tal, y si funciona bien, luego lo Lo implementan escalan. a nivel estatal, ¿no? Entonces, son las ciudades esponja. Eso que es, pues básicamente maximizar en el área las zonas verdes, porque un terreno que tiene césped o tiene vegetación es capaz de absorber mucha más agua que un terreno que no tiene nada. El tema de las ciudades esponja, ¿no? Que no digo que vayan a solucionar el tema de las riadas o de las inundaciones, pero sí que lo pueden por lo menos mitigar, ¿no? Un poco. Son porcentajes, a lo mejor el 100% Sí. no, Claro. pero te quitas el 30% del problema. Escucha, Algo el es, 30%, claro. no, algo no, o sea, es Sí, mucho, bueno. es un montón. Ujú. Y luego decisiones de planificación urbanística coherente, te quitas otro 50% del problema. Pero total, o sea, Claro. creo que, o sea, hay un mapa que tú te puedes meter, no me acuerdo en qué página web es, pero puedes ver las zonas inundables de toda España. Y se sabe perfectamente. Y sí, y ¿Cuáles es son? que Claro. te metes a Murcia y en Murcia ciudad, creo que el 80% de la ciudad creo que es zona inundable, o sea, es horrible. Y luego también te vas a las urbanizaciones de la playa. El tema, por ejemplo, creo que el tema que es más grave es en los Alcázares. En los Alcázares hay un montonazo de... Yo no soy de allí, pero sí que tengo entendido, o no veraneo allí, pero tengo entendido que hay una zona que siempre se inunda, aunque llueva poco, porque está construido de zona inundable en una rambla y, vamos, que no deberían de haber construido allí Que es nunca. un peligro. Claro. Es un peligro. Pues Bruno, yo creo que podemos dejarlo aquí. Vale. Hemos tenido una charla buena, hemos tocado Sí, todos los palos. la verdad que sí. Prácticamente. Hemos hecho un repaso bueno del mundo con la varita mágica. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Espero que haya una próxima entrega. A lo mejor para dentro de unos meses podemos hacer una segunda parte. Como tenemos amistad, así podemos darle más vidilla Lo y tal. acepto. Genial. Pues muchas gracias por venir.
Y nos vemos en la próxima entrega del podcast.